9:06 de la mañana, bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Este día comienza el mes de julio, estamos con una escarapela, estamos identificados con nuestra nación, con sus temas de fondo, en búsqueda de la unidad de los peruanos para su desarrollo y su paz. Y ese tema en parte pasa en estos días por los desafíos climáticos que tenemos, de manera que hemos consagrado Enfoque de los Sábados el día de hoy a la pregunta: ¿qué estamos haciendo para prevenir, para mitigar los riesgos de desastres que pueden estar vinculados a los fenómenos de clima? Naturalmente hay una parte acá técnica, hay que prever, hay que contar con las instituciones más avanzadas de nuestro país y del mundo, porque es un fenómeno global. El tema del Niño no solamente concierne al Perú, sino a todo el planeta, todos los océanos. Y es por eso que hemos creído necesario conversar hoy con gobernadores regionales, quiere decir con autoridades elegidas en las regiones de nuestro país que están en contacto con las necesidades de las poblaciones respectivas y que tienen que mantener un diálogo con el gobierno central. Naturalmente hemos invitado también a colegios profesionales, colegios de ingenieros, que es otro actor clave en el desafío que los riesgos climáticos plantean. Y naturalmente en la cabina de RPP hemos invitado al presidente de los gobernadores regionales de nuestro país, que es el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, ex rector de la Universidad San Agustín de Arequipa, que ha sido elegido por sus colegas. Estamos conectados ya con Piura y estableceremos contacto también con otras regiones del Perú a lo largo de esta hora de Enfoque de los Sábados. Pero lo primero es saludar al gobernador regional de Arequipa, agradecerle por estar con nosotros y decirle que contamos con usted para que nos diga la verdad y solo la verdad respecto de lo que está pasando en las regiones con los presupuestos que se dan o no se dan. Muy buenos días, señor gobernador. Muy buenos días, Fernando, y muy buenos días a todos los seguidores y oyentes de RPP. De hecho, que en lo que significa el tema de la prevención sobre los posibles efectos de este fenómeno del Niño y cambio climático, hay que dar una mirada distinta. No podemos adoptar una política que vaya a un solo sector o espacio territorial, porque vamos a tener realidades en el norte del Perú, en el oriente, en el sur, y por lo tanto el trabajo tiene que ser articulado con los tres niveles de gobierno: ejecutivo, gobierno regional, gobiernos locales, sin descuidar la alianza estratégica con el sector privado que tiene que impulsarse como corresponde, porque el problema del cambio climatológico es un problema que nos compete y nos corresponde abordar a todos los peruanos. Y en esa perspectiva, definitivamente, por ejemplo, el Ejecutivo ya articuló con 7 regiones intervenciones que nos parece muy bien, ha asignado algunos presupuestos también para las regiones, en este caso del centro, del sur y del oriente, pero sucede que hay una serie de limitaciones. Veamos en el caso del sur, por ejemplo, ¿qué dicen los expertos en relación a estos problemas? Sobre los 3.000 metros del nivel del mar vamos a tener sequías y fuertes heladas, pero entre los 1.800 metros y 3.000 metros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nosotros presencia de lluvias torrenciales focalizadas. ¿Y eso a qué nos lleva? A ver que en la parte entonces de la costa va a discurrir todas estas aguas y va a afectar. Pero lo más delicado, que también en la actividad pesquera, por ejemplo, por el calentamiento de las aguas, se va a ahuyentar los productos normales que nuestros hermanos de la pesca artesanal realizan, y eso va a generar también problemas de índole económica. Entonces, el problema no solamente es qué hacemos frente a la prevención, sino qué hacemos para articular y enfrentar la crisis económica que nos va a traer como consecuencia también todo ello. Y allá hay un primer problema que tenemos que verlo. Por ejemplo, se nos dice, vamos a destinar estos recursos para compra de maquinaria. Y el gran problema que tenemos es la ley de contrataciones. Entonces, nosotros como gobierno regional y a Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales le solicitaríamos al señor Premier, al señor Ministro de Economía, para que articulemos, por ejemplo, una sola compra a nivel nacional. Y cuando decimos, esta es maquinaria, porque también allí, por ejemplo, se dice, vamos a comprar maquinaria pesada. Eso está bien, pero en muchos espacios territoriales la maquinaria pesada no nos sirve,
porque las vías de comunicación o la limpieza de los canales necesitan una maquinaria amarilla liviana. Y entonces es muy importante temas que ha puesto sobre la mesa, el tema de la ley de contrataciones con el Estado y el tema de la maquinaria, sobre todo la diferenciación entre los problemas que hay en la costa, en la Sierra Media, en la Sierra Alta y en el mar. Vamos a tomar contacto con el ingeniero Hermer Alzamora, quien es el decano del Colegio de Ingenieros de Piura. Ingeniero Alzamora, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, estimado amigo Fernando. Un saludo para todos los amigos de RPP. Un saludo también para el gobernador que se encuentra ahí presente. Gracias. Muchas gracias. Por supuesto que entre las 7 regiones que ha mencionado el gobernador Sánchez destaca Piura. Hemos visto cuánto ha sufrido su región por la crecida de los ríos, que no estaban preparados para ser canalizados debidamente y han habido inundaciones gravísimas en varias ciudades. Explíquenos, por favor, qué tareas están asumiendo ahora, en la medida que se acerca la fecha en que pueda producirse, según todas las previsiones, un niño grave. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como cualquier ciudadano, la pregunta, ¿qué se está haciendo ahora de manera física? Pues sencillamente la respuesta es nada. No hay ninguna acción de ningún tipo de maquinaria, ningún trabajo, nada se está realizando. Al parecer, los trabajos que se vienen realizando seguramente serán de escritorio porque no se ve nada. Entonces, se han detenido las lluvias desde el mes de mayo, estamos en julio y no efectúan nada. Por ejemplo, se hicieron algunos trabajos en las defensas ribereñas del río Piura con losas, y esas losas han colapsado en 3 lugares, se desprendieron las losas, han dejado prácticamente abierto los taludes, las defensas que se encuentran ahí, que obviamente no han sido trabajadas con material impermeable, que es el 100% de arcilla, sino solamente el 30%, debido a que las losas iban a proteger a que el agua erosione el talud. Las losas han colapsado en 3 lugares. ¿Qué se ha hecho? Solamente se le ha puesto un geotextil en la parte superior a fin de que si pudieran venir el agua nuevamente, ingrese, no arrastre el material fino, simplemente vaya erosionando el talud y es lo único, pero nuestro gran problema es que la cantidad el volumen de agua que sucedió en estas últimas lluvias casi llegan a los 2.000 metros cúbicos por segundo. Sí. Y estamos muy preocupados porque estamos a menos de 1 metro ya del tablero inferior del puente, de todos los puentes que están acá. Señor decano, cuando usted dice que no se está haciendo nada, ¿está refiriéndose a qué autoridades? ¿A las del gobierno central, a las del gobierno regional, municipales o a la autoridad para la reconstrucción con cambios que tiene en Piura su, digamos, foco más importante? Porque ustedes son la región más afectada en seres humanos, en edificaciones, en carreteras y en campos de cultivo. Efectivamente, desde el año 2017 que se desbordó el río Piura con un caudal de cerca de 3.500 metros cúbicos por segundo, que con este fenómeno del Niño se avecina incluso mucho más, ahora no soportaría ni siquiera 2.500 metros cúbicos por segundo porque el cauce del río está totalmente colmatado. La Autoridad para la Reconstrucción se supone que debería hacer un plan maestro para la reconstrucción y luego hacer la ejecución de las actividades u obras que ahí se indican en el plan maestro. Desde el 2017 hasta la fecha, en el año 2022, prácticamente es donde ellos han entregado el mes de octubre los planes maestros, los cuales ni siquiera han sido aprobados. O sea, nosotros como colegio no hemos aprobado nada, no hemos mirado nada, no hemos revisado nada porque no nos han entregado esos planes maestros. Entendemos que el plan maestro de control de inundaciones del río Piura contrataron a un equipo de expertos, ellos desarrollaron un trabajo, pero a mitad de camino, cuando la directora Amalia Moreno sale de la gestión e ingresa el señor Robert López, cambiaron a ese equipo, pusieron a otro equipo. Los señores, estos expertos a los cuales los cambiaron, ellos indicaron que ellos no entregaron la última parte y entonces no les quedaría tiempo para poder completar ese plan maestro. Cuando lo terminaron en octubre con este nuevo equipo, que es el equipo inglés,
ellos dijeron, aquí está el plan maestro, lo fueron a entregar, no lo entregaron en Piura, sino se fueron a una provincia, fueron a Chilucanas a entregarlo, porque obviamente en Piura no lo podían entregar, dado que acá la gente les iba a reclamar. Es muy alarmante lo que nos dice usted, sobre todo que contrasta con las afirmaciones hechas de varias autoridades que han contado con un presupuesto de 300 millones para desarenar el río, particularmente el río Piura, y evitar que pueda desbordar, sobre todo porque siendo un río que no desemboca en el Pacífico, sabemos que puede retroceder hacia la ciudad, como ha sucedido ya. La situación en consecuencia estuvo particularmente grave en Piura. El río se tiene que mostrar, en primer lugar, darle una salida al mar para que adquiera velocidad y en vez de colmatar los sedimentos, porque llega con una velocidad muy baja, entonces lo que queremos es que incremente la velocidad dándole salida al mar a fin de que arrastre esos sedimentos y no los colmate. Eso es lo primero que hay que hacer, porque a veces se acumula y por remanso se regresa y se desborda. De acuerdo. El segundo aspecto es hacer una reforestación en la parte alta a fin de que las plantaciones eviten la erosión de sedimentos y los arrastren hacia la ciudad. Tampoco se ha hecho. Se debe proteger todos los puntos críticos que se encuentran, que se ha erosionado por todas partes. Cuando ha venido los 2.000 metros cúbicos por segundo, tampoco se ha hecho. Tomamos nota de todas estas afirmaciones graves y vamos a tratar actualmente de hacerlas llegar a las autoridades concernidas. Permítame tomar contacto con su homólogo de Lambayeque, el ingeniero Carlos Burgos, que es decano del Colegio de Ingenieros de esa región norteña. Ingeniero Burgos, muy buenos días. Muy buenos días, estimados amigos. Saludar a todos los que están en cabina en estos momentos y por su intermedio a toda su audiencia, estimado Fernando. Muchas gracias, decano. Ahora, hemos visto cuánto ha sufrido su región con el desborde de varios ríos. ¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer todavía en los meses que nos quedan antes de la eventual llegada, cada vez más probable, de un niño grave hacia fines de año? Bien, nosotros tenemos que describir nuestra propia geografía y eventualmente los altos riesgos que vienen ante un FEN anunciado. Nosotros tenemos 5 cuencas, de la cual una de ellas, el río La Leche, precisamente la que más perjudica en el tema de las inundaciones y los daños ya conocidos. Y en las ciudades tenemos las microcuencas y las cuencas ciegas. Entonces hay que atacar dos frentes, Fernando, pero no se ha hecho en absoluto nada. Nosotros como ente técnico venimos de manera constante solicitando al gobierno central, en los 3 estamentos, al gobierno regional, para en principio las cuencas en aguas arriba se conocen los puntos críticos y reforzar digamos los taludes justamente con los hexápodos, que son estructuras pequeñas que se pueden trabajar in situ y de una inmediatez para poder prevenir, porque ya el problema lo tenemos encima. Muy bien, bueno, tomemos nota de eso, es bastante grave lo que está diciendo. Yo le ruego que nos espere un instante, por favor, nos mantenemos en línea, vamos a ir a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación por lo pronto con el gobernador regional de Arequipa y los decanos de los colegios de ingenieros respectivamente de Piura, Hermedal, Zamora y de Lambayeque, Carlos Burgos. Estamos conversando en la cabina de RPP con el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, y vía telefónica con el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermedal, Zamora, y el de Lambayeque, Carlos Burgos. Y las quejas han sido constantes. Nos hemos despertado tarde, quedan solo 5 meses, hay medidas técnicas que ya no se pueden tomar y hay algunas que hubieran podido tomarse, pero no se han tomado. Señor Carlos Burgos, usted nos ha dicho que se ha hecho muy poco o nada, pese al sufrimiento que han tenido que resistir ustedes con el desborde de 5 cuencas en Lambayeque. Explíquenos, por favor, en el mejor de los escenarios, margen para qué hay en los 5 meses hasta diciembre. Exacto, mire, dinero hay. Si las instituciones estamos para sumar esfuerzos, lo único que tienen que el aparato estatal en los 3 niveles, gobierno central, el gobierno regional y municipal, precisamente apoyarse. Tenemos que actuar con la inmediatez en las 5 cuencas, particularmente en las cuencas del río Motupe, el río La Leche y el río Chancay. Nos vamos a enfocar en el tema de los puntos críticos. Los puntos críticos, acá no se trata, hay que trabajar dos frentes, acá se trata de colmatar, sí, prepararnos, pero sabemos los puntos críticos donde hace daño y generan inundaciones.
Entonces yo creo que el privado está también para sumar y precisamente de manera rústica desviar el cauce para generar menos daño, bajarle el ruido al caudal y en este caso derivar en las aguas, porque se tiene focalizado puntos en donde de manera rústica se le puede poner maquinaria y embalsar fácilmente los 5.000 millones de metros cúbicos en cada una de estas quebradas, y de esta manera menos daños harán en la costa. En la costa tenemos que abordar las ciudades, que por su propia geografía, su propia altimetría, precisamente no permite focalizar las cuencas ciegas o las microcuencas. Entonces ahí se tiene que, si bien es cierto, hay un proyecto para instalar el drenaje fluvial, pero todavía está ese proyecto en su elaboración del expediente, es entendible, pero se tiene focalizado también, particularmente a nivel metrópoli en Chiclayo, tenemos que 154 puntos críticos en donde tenemos que generar cámaras de bombeo, tenemos que ya ir instalando de manera definitiva porque dinero hay. Pero ¿a quién corresponde ejecutar estas tareas que usted está listando, señor decano? Por supuesto, o sea, reitero, las cuencas ciegas y las microcuencas se tienen focalizados los puntos críticos donde se generan los embalses de agua. Ahí hay que generar cámara de bombeo y tener como contingencia un full de cisternas y motobombas, porque inclusive los mismos vecinos ya están organizados, es un tema de orientarlos, de darle soporte técnico para que inclusive algunos vecinos ya tienen electrobombas, que bien es cierto es un riesgo, pero le queda también a la autoridad, en este caso a Electronorte o ENSA, para que salga Eduque y eventualmente no corre el riesgo de que pero hay que contar... ¿Son los vecinos los que tienen que tomar medidas frente al desborde de ríos? Pero creemos que había una autoridad específica para la reconstrucción con cambios y las autoridades municipales y regionales. ¿Cómo es posible que a estas alturas del año estemos recién descubriendo la necesidad de llevar a cabo los trabajos que usted nos anuncia? Exacto, y hasta ahora no se ve en el campo nada, o sea, solamente hacen labor de gabinete. En principio este martes están invitados todas las autoridades, que naturalmente son los que manejan los presupuestos. Esperemos que se dejen guiar, esperemos que se dejen, a orientar desde el punto de vista técnico para comenzar a trabajar en el campo, y precisamente porque el problema lo tenemos, reitero, en las 5 cuencas, los problemas los tenemos en las ciudades por las inundaciones ya conocidas, y particularmente Chiclayo, a nivel metrópoli, a nivel La Victoria, Leonardo Ortiz, es problema conocido, que no tenemos resuelto el problema de saneamiento. Entonces ahí colapsa prácticamente, por más mínimo las lluvias que sean, pero estas lluvias anunciadas son agresivas, ya veremos los daños eventualmente. Tomamos nota, señor decano, de la urgencia con la que hay que actuar. Vamos a ver qué cosa se decide en esta reunión de la que nos ha hablado el martes próximo, el martes 4, pero el tiempo no está para arrastrar los pies, hay que ir a toda velocidad. Vamos a hablar otra vez con el ingeniero Hermer Alzamora, decano del Colegio de Ingenieros de Piura. ¿Cómo reacciona usted ante lo que ha escuchado de su colega Lan Vallecano? ¿La situación es la misma en Piura? Efectivamente, un saludo para mi amigo Carlos Burgos. Bueno, efectivamente, acá en realidad tenemos 3 ríos. El río Piura, que su gran problema es que se desbordó, y tenemos que no tiene la salida al mar, no se han protegido los puntos críticos, no se reforestaron la parte alta, no se ha encauzado el río, hay varios obstáculos a lo largo del cauce que no le permiten dar la velocidad adecuada, y de todas maneras, si no se realiza ninguna acción hasta que llegue el mes de noviembre o diciembre, cuando vienen las lluvias, definitivamente el río se desborda con más de 2.000 metros cúbicos por segundo, y está demostrado que nosotros llegamos en el año 83 y llegamos a más de 4.000 metros cúbicos por segundo, y cuando se desbordó con 3.500 porque estaba totalmente colmantado. El río Chira es el otro río que ese sí tiene salida al mar, sin embargo, el vaso regulador de ello es la represa Puechos. Puechos debería almacenar 1.000 millones de metros cúbicos y solamente almacena 400 millones porque está totalmente colmatado y ya presenta fisuras. Se están haciendo algunos trabajos ahí, pero de emergencia prácticamente. Obviamente lo que dijo el gobernador de Arequipa es que en algún momento cuando el río, la represa Puechos, es decir, no llueve mucho, más bien estamos nosotros preocupados por sequía y después, en el lapso de 15 días más, por inundación. Sí.
Pero nos dice usted que no se ha previsto lo necesario para que la represa de Poechas pueda jugar su función de almacenar agua y soltarla cuando haga falta. Efectivamente, con estas lluvias que vinieron hace aproximadamente mes y medio, ya tuvieron que dejar que prácticamente pase el agua directamente y se desbordó. Es más, se rompió el dique en dos partes, prácticamente carretera a Paita, y se inundó varias zonas, incluso varias parcelas por esos lugares. Definitivamente ahí hay un trabajo que hacer. En estas lluvias estamos bastante preocupados, porque cuando ya el río tiene mucha agua, la represa Poechos ya no controla y simplemente en el lado de la represa San Lorenzo, prácticamente el agua también por la parte, hay una parte donde se pasa la quebrada San Francisco y se conecta directamente al río Piura. Entonces, definitivamente, cuando ya el agua y vienen las lluvias de manera abundante, llega, como no tiene salida al mar, se llega hasta la laguna La Niña, donde se encuentra con el río La Leche y se encuentra con la quebrada Cascajal, y hacen una gran masa de agua, gran volumen de agua que por remanso se regresa al río Piura. De acuerdo, tomamos nota entonces de esta realidad, señor decano. Veo que es la situación bastante parecida a la que nos ha descrito su colega de Lambayeque. La situación es grave. Pensábamos que había una mayor fluidez en las relaciones con el gobierno central y que se venían ejecutando obras, tanto de ustedes como del gobierno central, como de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Pero, por lo que nos dice usted, estamos verdaderamente en una situación peligrosa si no se aceleran trabajos de prevención y de mitigación. Yo le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado, señora Zamora, de la misma manera que a su colega Carlos Burgos de Lambayeque. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el jefe de la Oficina Regional de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional de Puno, que es una región de nuestro país que enfrenta un riesgo completamente diferente, que es el de la sequía. Se nos está hablando de la mortalidad de alpacas y de la falta de agua. Se están construyendo pozos. Vamos a ver si hay tiempo para que todo eso evite la gran mortalidad de camélidos en esa región. Se queda con nosotros el gobernador regional de Arequipa. Hacemos una pausa y restablecemos este programa con el jefe de desastres de riesgo y prevención del gobierno regional de Puno. A las 9:39 estamos en Enfoque de los Sábados. En la cabina de RPP se halla el gobernador regional de Arequipa, que es a la vez el presidente de la Asamblea de los Gobiernos Regionales, el señor Roel Sánchez, y tomamos contacto con el ingeniero John Nilton Campa Lipa, que es el jefe de la Oficina Regional de Gestión de Riesgos de Desastres de Puno. Ingeniero Nilton Campa Lipa, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, señor periodista, y muy buenos días también al señor gobernador de la región de Arequipa. Muchas gracias. Por favor, cuéntenos cuál es la situación actual de Puno, que se está viendo afectado desde ya por la sequía y por heladas. Se nos habla de una mortalidad de camélidos, alpacas particularmente, que es una fuente de sustento importante para nuestros compatriotas de las zonas altas de Puno. Díganos cuál es la situación de Puno ahora y qué se puede hacer para prevenir la acentuación de estos riesgos climáticos en el curso de los próximos meses. Bueno, sí es cierto lo que usted está manifestando. Hay bastante mortandad en lo que son camélidos sudamericanos en las zonas altas, y con esta situación que se nos está presentando del cambio climático se está dando con mayor impacto todavía en estas zonas de la región altiplánica. Y también se está trabajando para ver el tema de cómo se está fortaleciendo al menos la capacidad de respuesta de la población ante esta situación que ya se nos está presentando. De acuerdo. Hay sequía también, y se nos ha dicho esta semana que se están construyendo pozos de hasta 8 o 10 metros de profundidad para que haya agua. ¿Qué sabe usted sobre este proyecto, por favor? Bueno, sí, hay varias instituciones dentro de la región Puno que están trabajando en ese tema. Nosotros como gobierno regional también le hemos dado prioridad. El gobernador de Puno, el doctor Richard Anco, está muy interesado en realizar todos estos proyectos para que se reduzca el impacto del déficit hídrico o posteriormente sequía aquí en la región Puno. Es por ello que con los proyectos, programas, con las gerencias, sugerencias del gobierno regional, se está haciendo ya
priorizando los proyectos que estén relacionados al almacenamiento de agua. De acuerdo. Ahora, hay un problema con el frío. Tengo entendido que se ha llegado a temperaturas sumamente bajas. Eso es un riesgo para la salud, sobre todo para niños y personas vulnerables de edad, etcétera. Y no se ha avanzado mucho en la construcción de cobertizos en zona de altura. Y tengo entendido que se impuso un mínimo un poco arbitrario de construcción con financiamiento del Estado a partir de los 3.500 metros de altura, cuando en realidad el problema de los grandes fríos comienza antes de los 3.500, ¿no? Sí, en cuanto al tema de los cobertizos, no se ha avanzado con mayor interés. Seguramente acá el que tiene que ver un poco más en el tema es Agrorural. Ellos han estado haciendo anteriormente ese tipo de proyectos, pero después lo han dejado. Y también ha habido ¿Por qué los han dejado? Eso afecta a los ganaderos puneños. Prácticamente esa respuesta lo tiene que dar el ministerio, ¿no? Porque el ministerio depende de ellos, Agrorural, y cuando nosotros solicitamos información de acá, del gobierno regional, Agrorural, acá en la región, prácticamente ellos nos dan una respuesta diciendo que del ministerio es de donde debe regresar la respuesta respectiva. Bueno, tomamos nota de esa no respuesta y la lamentamos y pedimos al Ministerio de Desarrollo Agrario que conteste las consultas que le formulan las regiones de nuestro país. Y acá el señor Nilton Cama Lipa nos está diciendo a propósito de los cobertizos, no hay respuesta a las preguntas que se les hace desde el gobierno regional sobre por qué se ha paralizado la construcción de cobertizos. Otro proyecto importante para Puno es el uso de energía solar, que tanta luminosidad solar tiene Puno para calentar los hogares de altura y permitir mejores condiciones de vida ahí. ¿En qué se está avanzando respecto del uso de energía solar para mejorar, repito, la calidad de vida de nuestros paisanos puneños? Sí, hace poco hemos tenido entrevistas y en la mayor parte de la región Puno tenemos el uso de los paneles solares, ¿no? Para las habitaciones, para el abastecimiento de energía eléctrica, más que todo en las zonas altas donde no hay alcance de lo que es energía eléctrica, porque la red de electrificación también no llega a esos lugares. Ahora en la zona del lago también tenemos los suros, que es una población que prácticamente está aislada, que son islas flotantes, y ellos también hacen uso de los paneles solares para al menos abastecerse de energía eléctrica y sobrellevar, ¿no?, esta temporada que se nos está presentando también. Se nos habló también, ingeniero, de muchos planes para acceso al agua potable y al desagüe. ¿Se está avanzando en ese campo? Sí se está avanzando, pero todos esos proyectos de agua, saneamiento, están a cargo del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda prácticamente tiene dos proyectos grandes acá en la región Puno que están contemplados en las dos ciudades principales, que es la ciudad de Puno y la ciudad de Juliaca. Pero esos proyectos han sido paralizados, ya no se está realizando ningún tipo de actividad y según tengo entendido creo que están entrando a un proceso de arbitraje para poder continuar con este proyecto, porque se han dejado varios lugares sin culminar el proyecto. Ahora tenemos en la región Puno, también acá en la ciudad de Puno, que el proyecto de la laguna de oxidación lo han dejado ahí y solo se ha hecho algunas instalaciones de tuberías matrices y hasta ahí quedó el proyecto. Y eso ya tiene que verlo también el Ministerio de Vivienda. Tenemos también sectores, microcuencas que están contaminadas, el sistema de abastecimiento de agua potable. Tenemos la cuenca Coata, que prácticamente toda esa cuenca está contaminada con arsénico y el Ministerio de Vivienda aún no le da prioridad para al menos trabajar en su proyecto de saneamiento en esa zona. Tengo entendido, ingeniero Nilton Cama Lipa, que la ministra de Vivienda estuvo en Juliaca esta semana y habló ahí. Sí, me imagino. Sí estuvo la ministra, se comprometió con reiniciar el proyecto de saneamiento de ambas principales ciudades, de Puno y de Juliaca,
y también es ver el tema de la cuenca Coata. Pero hay que ver, ¿no?, cuál va a ser el trabajo realmente de la ministra, cuál va a ser la decisión que va a tomar ella, porque si es que ha venido acá a hacer promesas, yo pienso que debe cumplirlas también, ¿no?, así como ha venido. Absolutamente. Ingeniero Nilton Camalipa, muchas gracias por su tiempo. Yo le ruego que transmita nuestros saludos al gobernador regional de Puno, señor Richard Anco. Hemos conversado con él en alguna oportunidad, pero nos gustaría naturalmente mantener un diálogo permanente con él. Yo le ruego que nos mantenga informado de cómo avanzan estos proyectos necesarios para una región del sur del Perú que no se ve afectada por exceso de agua, como en el norte, sino lo contrario, por falta de agua, por heladas y por mortalidad de la ganadería puneña. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo y muy buenos días para usted y sus paisanos de Puno. Muchas gracias, señor periodista, y les doy un gran saludo también a usted y los que están en la cabina, señor gobernador también de la región de Arequipa. De acuerdo. Gracias. Efectivamente está con nosotros el gobernador de Arequipa, presidente de la Asamblea de los Gobernadores Regionales del Perú. Vamos a hacer una pausa y vamos a conversar con él para que reaccione a lo que ha escuchado de esas tres regiones diferentes y nos diga qué es lo que se ha previsto en la Asamblea que él ha convocado para el próximo 21 de julio. Por lo pronto vamos a una pausa. Se halla en la cabina de RPP el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que hoy cumple 6 meses de funciones, tiempo suficiente para saber lo que se puede y lo que no se puede. Y usted se propuso y se comprometió en campaña a librar batalla contra la corrupción, por una parte, y contra la lentitud y el burocratismo que impiden sacar adelante proyectos necesarios para la población. Esta doble promesa se hace más urgente y grave ante la inminencia de fenómenos climáticos que pueden afectar gravemente a su región y al resto del país. Pero estamos ante la realidad de que Majes no sale adelante, que el Hospital Goyeneche espera, después de existir desde hace más de 100 años, y también hospitales como el Maritza Campos en otras provincias de Arequipa. ¿Qué pasa, señor gobernador? ¿Qué le impide a usted llevar adelante esos proyectos? A ver, tocando el tema específico sobre lo que significa lucha contra la corrupción, eso pasa por implementar una política clara de integridad, el ISO 37000, llevarlo a un gobierno electrónico. Y vamos a contar ahí con instituciones de la academia, con instituciones internacionales, y tiene que sí o sí digitalizarse todos estos procesos. Y eso se va a hacer realidad a partir de lo que significa, por ejemplo, en el marco de licitaciones, contrataciones, nosotros ahora. Sobre el caso de Majes Iguas, la concesionaria, pues cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso concreto, cuando se firma el otorgamiento de la Buena Pro, se presenta el consorcio Majes Iguas, Angosturas Iguas S.A., integrado por Cobra e integrado por COSAPI. COSAPI ponía la experiencia técnica y Cobra el financiamiento y la experiencia del conocimiento internacional. Sin embargo, en el 2018, COSAPI se retira y Cobra compra estas acciones, donde el gobierno regional debió ya de anular este contrato, pero para el colmo, en el 2015 se firma la adenda número 12, donde modifica toda el alcance del contrato y entonces desnaturaliza el contrato original. Y en el año pasado, en julio del 2022, se firma la adenda 13 y miren lo que sucede. Un costo del proyecto de 425 millones, en el 2015 subió a 550 millones. Al 2022, el costo del proyecto se fue a 655 millones. Cobra, ¿qué nos dice? Presenta su carta el 22 de junio de este año y bueno, pues entonces hay que iniciar lo que significa la caducidad del contrato. Y argumenta que a mayo del 2023 tiene una inversión de 205 millones. Y nosotros como gobierno, como Estado peruano, como gobierno regional de Arequipa, ya le hemos transferido a Cobra 162 millones. ¿Y se han usado en qué? Entonces, si yo sumo 162 millones que le hemos transferido como Estado peruano a Cobra, más lo que ellos argumentan que le debemos 205 millones, la respuesta es muy sencilla. ¿Dónde están invertidos los 367 millones? Cobra?
Bueno, estamos en esa situación. Ellos argumentan pues un conjunto de temas legales. A ellos no les interesa ejecutar la obra. Del Goyeneche, porque hospitales necesitamos. Y en tema de Goyeneche, ahí hemos suscrito un acuerdo con el PCI, con la anterior ministra de Salud, para que el Goyeneche pues sea intervenido. O sea, eso está resuelto. ¿Qué dice el actual ministro de Salud, señor Vázquez? Eso es lo que nos interesa a nosotros, que el Goyeneche se respete en su modalidad de ejecución de gobierno a gobierno para acelerar el tiempo, porque es un hospital que data más de 111 años, y ayer tarde que hemos tenido una reunión con el Consejo Directivo de la NGR, al terminar le consulté al señor ministro, al nuevo ministro de Salud, doctor César Vázquez. Me imagino que habrá ratificado todo eso. Ha asumido el compromiso de respetar todos los compromisos anteriores, y esperamos que este también es un compromiso del señor Premier, que honre con la ciudad de Arequipa de que se inicie rápidamente, se emita el decreto supremo autorizando la ejecución y elaboración del expediente. ¿Espera usted que salga ese decreto supremo? Esperamos que lo hagan esta semana. ¿Confía en que este ministro de Salud nuevo por eso? Esperamos que el señor ministro honre su palabra, que ha dicho ayer que va a respetar todos los compromisos. Mucha atención a eso. Y exigiremos. Ahora, yo también le rogaría que, saliendo de los temas arequipeños, nos diga cómo reacciona a usted ante lo que he escuchado de ingenieros, tanto en Piura como en Lambayeque como en Puno. A ver, pasa por ver varios aspectos. En principio, si no tenemos nosotros claridad en el inventario de las intervenciones que vamos a hacer, no se va a dar. Y allí la responsabilidad es de los alcaldes de los centros poblados menores, de los alcaldes distritales, provinciales, gobiernos regionales y ejecutivo. A partir de ese inventario de intervenciones que se tiene que hacer, que pasará pues por el tema de la descolmatación, probablemente afianzamiento de defensas ribereñas en algunos espacios que todavía se puede realizar, y de hecho en la compra de la maquinaria. Pero nos encontramos ahí con un problema muy serio. Si hablamos, por ejemplo, nosotros que cada región o cada dependencia compre su maquinaria, no vamos a avanzar. Por eso nosotros, ¿qué planteamos? Que se nombre una comisión de alto nivel, integrada por los 3 niveles de gobierno, y que se libere, se dé un marco legal, y allí está el Ejecutivo y el Legislativo, para que se pueda simplificar estas compras, porque de lo contrario, cada región va a estar comprando maquinaria, ¿y qué va a suceder? Se cae el proceso y ahí quedó, y nos pasaron los 5 meses. Comprar 25 máquinas diferentes en contratos diferentes. Y entonces, pero no solamente maquinaria, necesitamos también nosotros asegurarnos, por ejemplo, de lo que significa alimentos, carpas, frazadas, lámparas. ¿No se está comprando eso? ¿No hay presupuesto para eso? Hay presupuesto, pero ¿cuál es la limitante? De que, uno, los gobiernos regionales han tenido presupuesto del FONCOR, por ejemplo, el 50% para poder hacerlo. Y recientemente había algunas transferencias la semana pasada. Esto tiene que articularse con una intervención rápida. De acuerdo. De lo contrario, no vamos a avanzar. El tiempo nos está venciendo. Yo quisiera que me diga qué espera usted que se decida en la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú, a la que ha convocado usted el próximo 21 de julio. Sí, el día 21 estamos convocando a una Asamblea Extraordinaria de Gobiernos Regionales a las 10 de la mañana acá en la ciudad de Lima para abordar 3 temas específicos. Uno, que tiene que ver los resultados de los compromisos asumidos entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales del primer Consejo de Estado Regional que desarrollamos el 4 o 5 de mayo y que tenemos que hacer el seguimiento para que se cumpla todos esos compromisos y cómo está avanzando. Punto 1. Punto 2. Punto 2, nos interesa a nosotros abordar el tema de las emergencias en relación a los posibles efectos del fenómeno del Niño y cuál va a ser la articulación directa con un enfoque territorial de lo que significa el quehacer de los gobiernos regionales. Punto 3, nos interesa sí o sí el fortalecimiento de la descentralización. Y aquí hay un problema serio que lo ha enunciado también, por ejemplo, el señor de gestión de riesgo de Puno, que nos dice que hay competencias de los ministerios. Hablemos, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tiene como 10 programas y muchos gobernadores no saben qué está haciendo ese ministerio en sus regiones. Y entonces viene la famosa duplicidad. Los gobernadores no saben lo que el desarrollo agrario está haciendo en sus propias regiones. Así es, y mucho menos los alcaldes provinciales. Entonces necesitamos ahí articular. ¿Tanto cuesta informar? ¿Tanto cuesta que una intervención integral
integral y una articulación de ese trabajo. Lo hemos visto ahí, por ejemplo. Muchísimas gracias. Sabemos que tiene mucho que decirnos. Lamentablemente son las 10:01, el tiempo ha pasado, pero queda usted invitado el 22 de julio para que nos diga antes de las fiestas patrias qué decisiones han tomado y qué conclusiones han sacado de la reunión que van a mantener los 25 gobernadores regionales de nuestro país. Muchas gracias, Roel Sánchez, gobernador regional de Arequipa y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Que tenga usted muy buenos días y un feliz día patrio que comienza hoy. De igual manera, un saludo patriótico y, como debe ser, trabajar todos unidos, reconciliados para un país mejor y, sobre todo, con esa perspectiva de desarrollo humano donde haya inclusión en todos los peruanos. Tomamos nota. Desarrollo humano que requiere unidad y reconciliación. Muchísimas gracias, señor gobernador regional. Muy buenos días. Vamos a ir a una pausa, después de la cual recibiremos a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para nuestro programa Diálogo de Fe.